Hola, espero. Ayer vamos a entero. Más o menos. ¿Sí, no? Espero que se haya ido muy bien. Y vamos a comenzar con el último tema del curso, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en el apartado de radiología intervencionista. La radiología intervencionista es una subespecialidad de la radiología que busca es hacer procedimientos de mínima invasión guiados por los diferentes métodos de imagen que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente vamos a tener un aspecto meramente diagnóstico, donde vamos a poder hacer tomas de biopsia, obtención de tejido o aspiración de colecciones para tomar una muestra, ¿de acuerdo? Y poder hacer un análisis más detallado de este muestreo, ¿de acuerdo? Y el otro apartado va a ser terapéutico, en donde vamos a poder hacer diferentes tipos de procedimientos con intenciones de mejorar ciertas patologías, ¿de acuerdo? Podemos tener cabida para los intervencionistas tanto en el sistema nervioso central como a nivel del tórax, abdomen, a nivel muscular, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de los procedimientos que realizamos de forma habitual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el método de imagen que vamos a utilizar? Pues el que nos va a aportar mayor información y nos va a poder manipular nuestras herramientas para tener mejores resultados. ¿Okay? Podemos utilizar arcos de fluoroscopía, ¿de acuerdo? Podemos utilizar salas de hemodinamia, podemos utilizar mastógrafos, ¿de acuerdo? Cuando queremos hacer procedimientos en mama. De las cosas que más utilizamos en la vida diaria es el ultrasonido para poder guiar agujas, para toma de biopsias o guiar sistemas coaxiales para colocación de catéteres, ¿de acuerdo? Y cuando no se nos permite utilizar el ultrasonido por la característica del tejido que vamos a manipular, como por ejemplo a nivel del tórax, que sabemos que la utilidad del ultrasonido está limitada, podemos utilizar siempre la tomografía computacional, ¿de acuerdo? La resonancia magnética, existe muchas dificultades para poder utilizar la resonancia magnética como un método de imagen para guiar procedimientos de radiología intervencionista, y principalmente es pues la cuestión de la compatibilidad de los dispositivos. ¿De acuerdo? Recordar que esto tiene una imagen gigante, entonces no cualquier cosa metálica puede ser introducida en la sala de resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar también ultrasonidos portátiles para ir al quirófano y hacer los procedimientos. ¿Okay? Entonces, como les decía, dos principales objetivos de la radiología intervencionista va a ser la modalidad diagnóstica, para marcajes, toma de biopsias, citologías, aspiraciones, y el apartado terapéutico, donde ya que nosotros tengamos el diagnóstico, vamos a poder tratarlos con las diferentes técnicas que ahorita vamos a ir platicando, ¿de acuerdo? A nivel del sistema nervioso central podemos hacer embolización de neurismas, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a realizar de diferentes formas. Regularmente hacemos primeramente una angiografía diagnóstica en una sala de hemodinamia donde administramos material de contraste de forma selectiva a las ramas vasculares de interés. ¿De acuerdo? Ya que nosotros tenemos el diagnóstico, vemos la dilatación neurismática, podemos utilizar diferentes materiales embolizantes para tratar de mejorar esa condición aneurismática o esa dilatación patológica de la estructura vascular. Aquí lo que hacemos es que a través de microcatéteres, ¿de acuerdo? Se coloca primeramente un stent para permeabilizar la rama principal y se van poniendo estos materiales embolizantes que tienen forma como de resorte, ¿de acuerdo? Regularmente son de ciertos materiales que guardan memoria morfológica. Del momento de irlos liberando a través del catéter, vamos llenando el interior de la dilatación neurismática hasta formar un coágulo en el interior, ¿de acuerdo? Y con eso evitar que el flujo sanguíneo se introduzca y que la misma presión que ejerce la sangre sobre la cavidad pueda romper esos elementos. ¿De acuerdo? Podemos hacer trombolisis en aquellos pacientes con oclusiones arteriales. También se pueden utilizar medicamentos con intención de romper coágulos, ¿okay? Y también para mejorar el vasoespasmos en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen sangrado o hemorragia subaracnoidea, regularmente cursan con datos de vasoespasmo, que eso también puede ser mejorado por la radiología intervencionista. ¿Okay?
A nivel del tórax, principalmente vamos a utilizar la tomografía como nuestro método de imagen para guiar los procedimientos, ¿de acuerdo? Y podemos hacer obtención de material para una muestra histopatológica, tanto a nivel del parénquima pulmonar como a nivel mediastino. ¿Okay? Aquí lo que hacemos es que colocamos al paciente, dependiendo del abordaje que vayamos a utilizar, el decúbito supino, el decúbito prono o el decúbito lateral, ¿de acuerdo? Y regularmente lo hacemos con o bajo sedación, con ayuda de un anestesiólogo. La intención de utilizar un anestesiólogo principalmente es que el paciente no sienta dolor y en segundo término que la respiración del paciente se mantenga constante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es una adquisición de tomografía, hacemos un marcaje a nivel de la piel con ciertas cosas que pudieran ser radiopacas, ¿de acuerdo? Y la máquina de tomografía, cuando ustedes vean ahí en el tablero, tiene un botón de marcador láser, ¿de acuerdo? Entonces ese marcador láser lo que hace es de que te puede guiar en el número de corte en donde tú estás identificando la lesión, ¿de acuerdo? Y si tú posicionas al paciente en la máquina en ese número de corte y con la ayuda del láser, puedes trazar una línea, ¿de acuerdo? A nivel superficial del paciente y te puedes guiar en qué nivel estás para hacer la punción, ¿de acuerdo? Entonces, ya que nosotros tenemos ese marcaje en un eje transversal, lo que hacemos es guiar una aguja y la cuestión del intervencionista es que le puedas dar la angulación necesaria a tu aguja para que puedas llegar hasta el sitio de interés, ¿de acuerdo? Evitando estructuras que no quieres funcionar. Entonces, regularmente lo que yo hago es que trazamos, ¿de acuerdo? Y vas orientando la aguja en la angulación que tú consideres, ¿de acuerdo? Y haces una medición de la piel hasta la primera estructura en donde tú quieres llegar, que puede ser el tejido celular subcutáneo o algún músculo superficial, ¿de acuerdo? Y avanzas la aguja la cantidad de centímetros que quieras y tomas otra imagen. Y ahí te vas dando cuenta si tu angulación es correcta, ¿de acuerdo? Y terminas de avanzar el resto de la profundidad hasta donde quieras llegar. Entonces ya estando, porque son agujas de corte, agujas de turco, en donde estas agujas están armadas, tienen una camisa exterior y un punzón interno, donde lo que hace es que el punzón se avanza y posteriormente la camisa, y la camisa tiene unos márgenes afilados y obtienes un cilindro de tejido, de acuerdo, es como si fuera un pequeño friso. Entonces esa es la muestra que hacemos. Salimos, ¿de acuerdo? Extraemos la muestra y así repetimos el procedimiento las veces que sea necesario. Regularmente es de 2 o 3 muestras, ¿de acuerdo? Dependiendo del sitio de la lesión y de la calidad de las muestras para poder finalizar el procedimiento. Terminando, vuelves a tomar otra adquisición de imagen, ¿de acuerdo? Para evitar o para tú saber, estar tranquilo de que no tienes ninguna complicación. ¿Qué complicación pudieras llegar a tener a nivel del tórax? Pues puedes llegar a tener neumotórax, puedes llegar a tener sangrados, ¿de acuerdo? O lesiones a grandes vasos. Entonces es importante siempre tomar un estudio de control después del procedimiento para descartar complicaciones. ¿Okay? Tanto a nivel mediastinal como a nivel pulmonar, en el pulmón, los nódulos pulmonares, ¿de acuerdo? O masas pulmonares se pueden funcionar de la misma forma, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener precaución por el movimiento respiratorio que estas lesiones puedan llegar a tener, entonces por eso que el paciente siempre esté sedado con una respiración bastante tranquila, ¿de acuerdo? Para evitar movimientos bruscos de la lesión. Funcionas, ¿de acuerdo? Vas avanzando, rompes la pleura y luego posteriormente llegas a la lesión. La aguja de corte regularmente avanza 2.2 centímetros desde el sitio antes del disparo. Entonces, no es tan importante que tú llegues al centro de la lesión. Recuerden que puedes poner en uno de los márgenes, entonces tú sabes que tu aguja, al momento de hacer el disparo para la toma o la obtención de la muestra, va a avanzar 2.2 centímetros más. ¿Okay? Entonces, muchas veces ustedes van a ver imágenes de procedimientos en que la aguja prácticamente queda en alguno de los bordes de la lesión, ¿de acuerdo? Y no hay necesidad de ponerla en el centro, porque si te puedes llegar a pasar, puedes llegar a lesionar alguna otra estructura que esté más allá de los márgenes distales. ¿Okay? En este paciente se hizo un pequeño neumotórax, ¿de acuerdo? Residual al procedimiento. Y los neumotórax son complicaciones hasta cierto punto esperadas. Podemos llegar a tener al proporcionar
lesiones a nivel del cuello, ¿de acuerdo? Y los neumotórax los podemos manejar de diferentes formas, ya que nosotros lo hayamos identificado. Si es un neumotórax pequeño, regularmente menos del 10%, únicamente damos oxígeno complementario por puntillas nasales y damos un tratamiento expectante. Si vemos que es un neumotórax mayor y que condiciona disnea, podemos llegar a aspirarlo, ¿de acuerdo? Mediante un yelpo podemos hacer una punción de esa cavidad aérea conectado con una llave de 3 vías y jeringas, ¿de acuerdo? Podemos aspirarlo y resolverlo de forma inmediata. Y si ya vemos que es un neumotórax de mayor porcentaje, colocamos una sonda de neumoquímica, ¿de acuerdo? Para tratar de resolverle con presión negativa. ¿Okay? Neumoquímica se llama, es como si fuera una sonda de drenaje, ¿de acuerdo? Especial para resolver neumotórax. Podemos hacer drenajes de abscesos pulmonares o de empiemas, ¿de acuerdo? Y ya que tengamos nuestro diagnóstico, mediante una técnica que se llama técnica de Seldinger, que lo único que se refiere a esa técnica es que hacemos una punción con una aguja hueca y a través de esa aguja hueca nosotros pasamos diferentes guías, que pueden ser guías metálicas, guías teflonadas o guías hidrofílicas, ¿de acuerdo? Esas guías son flexibles y nos va a permitir tener un camino seguro hacia el sitio de la punción. Retiramos nuestra aguja, ¿de acuerdo? Dejamos la guía en el interior del sitio de la punción y podemos seguir pasando a través de ella dilatadores y sistemas coaxiales hasta finalmente colocar un catéter, ¿de acuerdo? Estos procedimientos de mínima invasión lo que buscan es funcionar con agujas las más pequeñas posibles, ¿de acuerdo? Y dilatar el trayecto sin necesidad de romper. ¿Okay? Entonces son heridas bastante pequeñas. Regularmente yo les explico a los pacientes que hacemos una incisión de medio centímetro únicamente a nivel de la piel con intención de que podamos pasar nuestras herramientas a través de esa herida. ¿Okay? Esta es una tomografía, vemos el absceso pulmonar, ¿de acuerdo? Se coloca en el cúbito lateral al paciente y se coloca un catéter de drenaje. El catéter de drenaje hay diferentes tipos. El que más utilizamos es un catéter de drenaje universal o pigtail. De acuerdo, estos catéteres tienen un orificio en la punta y aparte tienen orificios laterales en los últimos centímetros del catéter con intención de que siempre exista permeabilidad. Estas conexiones tienden a ser bastante espesas, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar diferentes grosores de catéteres para poder drenar todas esas conexiones, ¿okay? Tanto a nivel del tórax como en el lado. La hemoptisis pues, se refiere a un sangrado bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente lo vemos asociado a tuberculosis y muchas veces nos hablan para hacer un control de este tipo de sangrados. Y lo que nosotros hacemos es una angiografía, primeramente diagnóstica, ¿de acuerdo? Y posteriormente, si vemos un sitio de sangrado en nuestra angiografía, podemos hacer una oclusión, podemos hacer una embolización, ¿ok? Lo que realizamos es una punción a nivel de la arteria femoral, a nivel de la ingle, a nivel de la cabeza del femoral, ¿de acuerdo? Y mediante guías y catéteres de angiografía avanzamos, hacemos una cateterización selectiva a nivel de la aorta torácica descendente y tratamos de buscar las ramas bronquiales que ahorita veíamos cómo están identificadas y las variantes anatómicas que podemos llegar a tener. Ya que nosotros hayamos caracterizado esas arterias bronquiales, administramos material de contraste y vemos posibles zonas de sangrado. Si nosotros identificamos zonas de sangrado, utilizamos materiales que vayan y tapen esas ramas arteriales que están lesionadas y que están produciendo hemoptisis. ¿De acuerdo? Podemos utilizar tanto métodos o materiales que son embolizantes definitivos, ¿de acuerdo? Como veíamos ahorita los COIDs. También podemos utilizar esferas de polidocanol, micropartículas y podemos utilizar Gelfoam. ¿De acuerdo? El Gelfoam es una esponja quirúrgica para hacer hemostasia. Y nosotros lo que realizamos es de que la trituramos, ¿de acuerdo? Y si ustedes la ponen en una jeringa con un poco de solución salina y la hacen pasar a través de una llave de 3 vías, van a ser una especie de gelatina, ¿de acuerdo?
una gelatina espesa que la administramos a través del catéter y eso nos permite hacer un correcto control del sangrado en pacientes que pudieran llegar a tener hemólisis. En la mama hacemos procedimientos diagnósticos, principalmente con toma de biopsias. Y las tomas de biopsias las podemos llegar a realizar con diferentes tipos de aguja. Hacemos una técnica que se llama VAP, que también lo utilizamos mucho en la tiroides, ¿de acuerdo? Es una biopsia, aspiración con aguja fina, en donde localizamos la lesión y mediante una guía ecográfica, ¿de acuerdo? Nosotros podemos guiar el proyecto de una aguja y hacer una aspiración con una criba. Regularmente el material que obtenemos es un material hemático, de acuerdo, que lo aplicamos en laminillas y posteriormente lo enviamos para su estudio con el patólogo. ¿Okay? Son procedimientos de mínima invasión, el paciente está despierto, hacemos una técnica de asepsia en el sitio de la punción, utilizamos únicamente anestésico local, ¿de acuerdo? Hacemos la punción, la toma de muestras y la paciente se va a casa con un fluido. Bueno, entonces, son procedimientos que hacemos prácticamente de forma habitual. Esa misma técnica podemos nosotros utilizar una aguja de corte, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por medio de una aguja fina, sino una aguja de corte en donde se acopla a una pistola, ¿de acuerdo? Esta es la aguja de Bluetooth y esta es la pistola, ¿de acuerdo? Y este es el tipo de aguja que les decía que está conformado por una camisa y un punzón interno, en donde podemos nosotros guiarlo también por ultrasonido y avanzarlo 2.2 centímetros para obtener mayor cantidad de tejido. ¿De acuerdo? Estas son biopsias que se consideran biopsias definitivas, se fijan en formol, ¿de acuerdo? Se toman de 2 a 3 cilindros por lesión y se envían a patología para su estudio. ¿Okay? De igual forma son procedimientos ambulatorios, se utiliza anestésico local. Aquí sí utilizamos un bisturí con intención de romper la piel, es una aguja más gruesa, difícilmente vas a poder atravesar la piel con ella. Un bisturí nada más con la intención de romper la piel, una incisión pequeña y a través de ahí avanzas tu aguja, ves la lesión, ¿de acuerdo? Y cómo es donde tomas la muestra. Te quedas al margen de la lesión y posteriormente al disparo la punta se avanza, ¿de acuerdo? Y es donde tomas la muestra. Cuando tenemos calcificaciones que no podemos ver por ultrasonido, ¿de acuerdo? Utilizamos la estereotaxia, que se utiliza la guía estereotáxica nada más con intención de ver esas calcificaciones, ¿de acuerdo? Y muchas veces aquí lo que nos piden es colocar marcadores para que el cirujano al momento de hacer una biopsia excisional pueda ubicar en dónde están esas calcificaciones que se encontraron por estudios de imagen. ¿Okay? Entonces se utilizan arpones. El arpón literalmente es un alambre que tiene una memoria, de acuerdo con un clip en la punta, que al introducirse sobre una camisa, esa memoria se pierde, queda rectificado, tú haces la punción, de acuerdo, avanzas tu aguja, de acuerdo, y al estar en el sitio de interés, dejas tu aguja fija y avanzas el arpón. El arpón sale de la aguja, con su memoria morfológica retoma la forma, ¿de acuerdo? Y lo dejas anclado al sitio de interés, ¿ok? La paciente en ese momento se va a cirugía, el cirujano hace la biopsia excisional y esa misma muestra, todavía con el arpón en el interior, regularmente se vuelve a mandar a rayos X para volverle a tomar un estudio de tomografía, ¿de acuerdo? Una proyección con intención de ver que las calcificaciones estén en el sitio que el cirujano hace, ¿de acuerdo? Entonces son otros de los procedimientos que hacemos en conjunto con los cirujanos de mama, con intención de poder hacer biopsias excisionales de microcalcificaciones sospechosas de mama. Como les comentaba, la biopsia por aspiración con aguja fina también es uno de los procedimientos que realizamos con mucha frecuencia a nivel de tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, recordar aquellas categorizaciones del THATS en donde se recomienda biopsias, se hace un protocolo de asepsia, se pone anestésico local a nivel del cuello y con una guía ecográfica podemos identificar el nódulo y hacer una punción dirigida a ese nódulo con intención de tomar muestras, fijarlas en laminillas
y mandarlas al laboratorio. A veces, últimamente aquí en el hospital, el patólogo nos ha proporcionado medios de transporte para citologías líquidas, entonces ya prácticamente estamos dejando en desuso las laminillas, ¿de acuerdo? El medio de transporte en base líquida, lo que es la misma aspiración, y todo el contenido que obtenemos lo dejamos en esa sustancia, ¿de acuerdo? Y el patólogo se encarga de hacer un centrifugado y posteriormente estudio de la citología y nos da un reporte patológico. Los reportes patológicos de los nódulos tiroideos nos lo reportan con un sistema de Bethesda, ¿de acuerdo? Donde también dan porcentajes de posibilidad de malignidad, ¿de acuerdo? Dependiendo de los grupos celulares, de los grupos moleculares y de sus características. A nivel del abdomen podemos hacer biopsias, ¿de acuerdo? Guiadas por ultrasonido, como guiadas por tomografía, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de ganglios linfáticos, de adenopatías retroperitoneales, ¿de acuerdo? O alguna lesión que esté a nivel de la raíz del mesenterio. Incluso me ha tocado, una vez hice una biopsia de un paciente que tenía un engrosamiento en el colon y tenía una lesión exofítica tan importante que era visible con los métodos de imagen, con el ultrasonido, y pudimos guiar una aguja y tomar una muestra del engrosamiento circunferencial de la pared colónica de acuerdo con el crecimiento exofítico. Entonces aquí lo que hacemos a nivel del hígado, podemos hacer biopsias tanto del parénquima hepático, ¿de acuerdo? Hacer diferentes muestreos en todo el parénquima hepático con intención de valorar grados de cirrosis, sobre todo en pacientes que tienen datos de hepatopatía crónica. O podemos hacer biopsias de lesiones focales en aquellos pacientes que tengan sospecha de enfermedad metastásica o sospecha de una enfermedad neoplásica primaria, ¿de acuerdo? Podemos hacer este tipo de procedimientos que se hacen bajo sedación. La cápsula hepática es muy dolorosa. Regularmente buscamos un abordaje, ya sea subsifoideo o transcostal o intercostal, ¿de acuerdo? Rompemos la piel, hacemos protocolo asepsia, rompemos la piel, infiltramos el tejido celular subcutáneo en la cápsula hepática y posteriormente enviamos nuestra aguja con ultrasonido en tiempo real para hacer la toma de muestras. ¿Okay? Si nosotros por ultrasonido no podemos identificar la lesión, pero sí la vemos por medio de tomografía, pues utilizamos ese método de imagen para nosotros poder hacer la toma de muestras. ¿Okay? En este recorte de imagen, aquí ven una tira de puntos que son radioopacos, ¿de acuerdo? Regularmente son las tirillas que utilizamos como marcadores a nivel de la piel para poder identificar en qué sitio vamos nosotros a hacer la función y llegar al sitio de interés para tomar la muestra. En aquellos pacientes en donde está contraindicada una biopsia percutánea porque tienen problemas de coagulación, podemos hacer una variante de la biopsia hepática, pero esto es con un abordaje transyugular, ¿de acuerdo? Aquí lo que buscamos es evitar sangrados a nivel de la glándula hepática y lo tratamos de evitar haciendo una punción, ¿de acuerdo? Del parénquima hepático a nivel de las venas subhepáticas, ¿okay? Entonces lo que hacemos primeramente es una punción a nivel de la vena yugular, regularmente es el lado derecho por tener un trayecto directo hacia las venas suprahepáticas. Utilizamos un catéter, ¿de acuerdo? Y nos vamos y nos posicionamos en cuña a nivel de alguna de las venas suprahepáticas. Ya que estemos en un sitio seguro, hacemos una angiografía y posteriormente a través de ese catéter avanzamos una aguja larga, ¿de acuerdo? Que la punta la podemos observar nosotros en fluoroscopía y podemos tomar muestra del parénquima hepático, ¿de acuerdo? Sin riesgo de sangrado. ¿Okay? Entonces se dan los procedimientos poco habituales, pero que sepan que existen. En aquellos pacientes en donde se necesita tomar una muestra del parénquima hepático, pero que tenemos contraindicación de un procedimiento percutáneo por problemas de coagulación. El drenaje de abscesos o de colecciones, ya sean hepáticas o perihepáticas, también son procedimientos bastante comunes, ¿de acuerdo? Lo que hacemos posterior a la identificación del proceso infeccioso que podemos llegar a tener a nivel del hígado, hacemos una punción con una aguja chiva, ¿de acuerdo? Y esa aguja nos permite a través de ella
introducir guías metálicas y con sistemas coaxiales, poder nosotros avanzar catéteres de drenaje, como les decía, catéteres de drenaje universal o colas de cochino, los pigtail, para poder drenar la totalidad de esas colecciones. ¿Okay? La aguja Chiba es una aguja delgada, se refiere a Chiba en una ciudad japonesa, en donde se describió la técnica. Es una aguja delgada, regularmente de 16, 18 gauge, ¿de acuerdo? Y a través de ella podemos nosotros introducir una microguía metálica. Las microguías metálicas es como si fuera un alambre, pero tienen dos componentes. El componente más distal, cercano a la punta, es más flexible con intención de no lesionar, ¿de acuerdo? Entonces, ya que nosotros posicionamos la punta o el extremo distal de la guía en el interior de la colección, retiramos la aguja y ya tenemos el acceso, ¿de acuerdo?, a través de la guía. La guía nos permite hacer o avanzar dilatadores hasta posteriormente colocar un catéter de mayor amplitud para hacer el drenaje de este tipo de colecciones, que son colecciones bastante expresas regularmente. Podemos hacer también punciones, como les decía, no nada más a nivel hepático, sino a nivel perihepático, en colecciones abdominales, en retroperitoneo, a nivel perineal, en los pacientes con pancreatitis necrotizante, donde se forman esas colecciones espesas de larga evolución. Podemos nosotros de igual forma hacer procedimientos guiados por imagen, avanzar una aguja, ¿de acuerdo?, a través de la piel, y posteriormente mediante la técnica de coaxial avanzar catéteres y poder drenar. ¿Okay? Estos catéteres los fijamos a la piel, regularmente los fijamos con material adherente a la piel, o lo podemos fijar con material de sutura, y hacemos una conexión, ya sea con una bolsa colectora o con perillas de aspiración, perillas Jackson, ¿de acuerdo?, para drenar completamente las colecciones abdominales. La herida del paciente es pequeña, ¿de acuerdo?, y el catéter prácticamente no incomoda, no molesta, y podemos nosotros resolver con bastante facilidad las colecciones intraabdominales, ya sean postquirúrgicas o con un proceso de pancreatitis, que es de las cosas más frecuentes. En este paciente se hizo un abordaje de una colección perihepática, un abordaje transhepático. ¿Okay? Prácticamente el catéter atraviesa todo el parénquima hepático, ¿de acuerdo?, hasta llegar a la colección y resolver. ¿Okay? Este es la punta del catéter y este es su trayecto a través del parénquima hepático. Se puede realizar al momento de estar funcionando el hígado, se siente, es como si estuvieran atravesando una esponja, ¿de acuerdo? Es un tejido relativamente suave, ustedes van sintiendo con la aguja cómo van rompiendo el tejido interno de la arquitectura hepática, ¿de acuerdo? Pero no hace tanta resistencia. De las cosas que más resisten para poderlos atravesar con una aguja de punción es las estructuras musculares, ¿de acuerdo?, y las capas peritoneales o la cápsula hepática. Pero ya que estás dentro del órgano, la aguja se desliza con bastante facilidad. Otro de los apartados bien interesantes que hacemos en la radiología intervencionista es el tratamiento oncológico, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de tratamientos para diferentes tipos de tumores. Uno de los que más hacemos es la quimioembolización transhepática, para la quimioembolización transarterial hepática, ¿de acuerdo? Aquí lo que buscamos hacer es en primera instancia, disminuir el flujo sanguíneo de aporte hacia una neoplasia maligna y posteriormente embeberla, ¿de acuerdo?, en quimioterapéuticos. Entonces, lo que hacemos es una punción a través de la arteria femoral, hacemos una ecografía diagnóstica, vemos el aporte sanguíneo que pudiera llegar a tener la lesión, administramos material de quimio terapéutico y posteriormente ocluimos esas arterias por las cuales le está llegando sangre. Entonces, es una buena manera de hacer un control de la enfermedad. Existen unos criterios que se llaman criterios de Barcelona para poder decidir qué pacientes son candidatos a este tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? Y regularmente lo utilizamos en hepatocarcinomas. ¿Okay?
existen diferentes equipos o materiales para quimioembolizar. Lo que más utilizamos es un medio de contraste lipídico que se llama lipiodol, ¿de acuerdo? Este material de contraste es radiopaco en los estudios de imagen, pero forman tapones, ¿de acuerdo? Tapones oleosos en el interior de las estructuras arteriales y se queda prácticamente impregnada la tumoración. Este es un estudio de tomografía en donde se ve la lesión, una lesión hipodensa en el lóbulo hepático derecho que posterior al tratamiento queda impregnado y por eso siempre lo vamos a ver hiperdenso, ¿de acuerdo? Y utilizamos medicamentos, regularmente es platino como quimioterapéutico o doxorubicina, ¿de acuerdo? Que son los medicamentos que nosotros utilizamos para el control del hepatoplasma. Podemos hacer ablaciones también de tumores. La ablación se refiere a que utilizamos medios físicos o medios químicos para producir una desnaturalización de las proteínas, la ruptura de membrana, una deshidratación o una hipoxia por isquemia en los tumores. Este tipo de procedimientos los utilizamos principalmente a nivel hepático y renal. Y una de las variaciones es que utilizamos crioablación. Utilizamos unas criosondas en donde se les pasa gas a través de esas ondas, sargón, y lo que busca es hacer una bola de hielo, ¿de acuerdo? Para disminuir o generar una muerte celular, ¿de acuerdo? En donde nosotros estamos informando sobre ello. Este paciente, estamos a nivel de los riñones y tiene una lesión exopítica sólida, ¿de acuerdo? Dependiente del riñón del lado derecho, donde se le colocan las criosondas, ¿de acuerdo? Se hace pasar el gas y se forma una bola de hielo literalmente alrededor de esas criosondas. Se dejan cierto tiempo, aproximadamente 20 minutos. Posteriormente se les da un tiempo de descongelamiento y nosotros podemos retirar con seguridad las criosondas y poder así tener un control adecuado de este tipo de lesiones. ¿Cuáles van a ser los pacientes candidatos, los pacientes ideales? Aquellos pacientes, por ejemplo, que son monorrenos, ¿de acuerdo? En donde ya nada más no tienen un riñón contralateral y vemos que tienen una lesión de aspecto no formativo, ¿de acuerdo? Entonces, que ya no son candidatos a una nefrectomía, pues se pueden utilizar este tipo de procedimientos de ablación con intención de contener la enfermedad. Otro de los métodos ablativos es la radiofrecuencia. Aquí, al contrario de la crioablación, se utilizan sondas pero que producen calor, ¿de acuerdo? Y se puede hacer un correcto control también de tumoraciones en los mismos órganos, tanto a nivel hepático como a nivel renal. En pacientes politraumatizados que tienen un sangrado agudo, que tienen un abdomen agudo, que tenemos nosotros evidencia por imagen que existen sangrados activos, podemos hacer embolizaciones selectivas. ¿Okay? Este paciente vemos que tiene una extravasación de material de contraste con líquido periesplénico, ¿de acuerdo? E imágenes hipodensas, lineales que nos hablan de sitios de laceración. ¿De acuerdo? Si nosotros, este paciente, clínicamente se nos está chocando, podemos hacer una embolización selectiva. Hacemos también una cateterización de las ramas vasculares arteriales que pudieran estar involucradas y podemos utilizar diferentes agentes embolizantes con administración directamente en el sitio, ¿de acuerdo? Para tratar de controlar el sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, son procedimientos que también se hacen en hospitales que son referentes del traumatología. ¿Okay? Sangrado intestinal, aquellos pacientes que también tienen algunas lesiones a nivel del colon, displasias vasculares colónicas, divertículos, hemorrágicos o algunos pólipos que pueden estar sangrando. También hacemos cateterizaciones selectivas de las ramas mesentéricas, buscamos los sitios de sangrado y vamos y los tapamos, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener cuidado de no ocluir y demás, ¿de acuerdo? Tratar de ser lo más selectivo siempre, ¿de acuerdo? Para tratar de evitar un daño colateral y únicamente hacer un control del sitio donde nos quedamos nosotros enfocando. Colocación de catéteres, ¿de acuerdo? Accesos vasculares, podemos hacer accesos vasculares yugulares, subclavios, a nivel de la vena basílica, de la vena cefálica, accesos femorales, accesos popliteos,
incluso accesos vasculares transhepáticos, ¿de acuerdo? Se pueden hacer por radiología intervencionista. Entonces, pacientes que ya no tienen buenas venas para colocar accesos venosos, podemos echar mano de los diferentes sitios, siempre hay con el ultrasonido para poder hacer funciones y colocar catéteres, ¿ok? Y otra de las variantes es que también podemos utilizar la imagen, la radiología, imagen de fluoroscopía, para hacer colocación de catéteres a nivel peritoneal. ¿De acuerdo? Se hacen técnicas de Seldinger y también con variantes nada más de utilizar una guía, ¿de acuerdo? Ubicarla hacia el cuerpo de la pelvis y a través de esa guía avanzar catéteres de diálisis peritoneal. Procedimientos de mínima invasión, pues el paciente prácticamente lo hacemos con anestésico local, el paciente se va a su casa el mismo día, sin tanto problema. La vía biliar es otro de los sitios en donde podemos utilizar la radiología intervencionista, de acuerdo en aquellos pacientes con procesos agudos, vesiculares, en donde tengan una contraindicación para hacer un procedimiento quirúrgico de retiro vesicular inmediato, podemos hacer una punción nosotros con la intención de drenar el contenido de la vesícula y disminuir ese aumento de la presión, ¿de acuerdo? O si son pacientes con piocolecisto, pues drenar ese material turbulento y con eso tener una mejoría clínica en general del paciente. Este procedimiento se llama colecistostomía, hacemos una punción a nivel intercostal, llegamos hasta el nivel de la vesícula biliar, podemos utilizar tanto ultrasonido como fluoroscopía y avanzar un catéter, catéteres delgados, de acuerdo a la pared de la vesícula, particularmente cuando está inflamada, cuando está aguda, es bastante friable, entonces tenemos que tener mucha precaución para no romper la pared vesicular, únicamente avanzar el catéter y poder drenar su contenido al exterior. De acuerdo, los pacientes tienen una mejoría prácticamente inmediata. ¿Okay? Mediante guías metálicas, como les decía ahorita, avanzamos un catéter con formación espiral a nivel de la punta, una de cochino, y podemos nosotros tener un adecuado vaciamiento vesicular. Son procedimientos temporales, ¿de acuerdo? Cuando el paciente está en condiciones hay que hacer su cirugía de retiro vesicular, ¿de acuerdo? Pero esto nos puede ayudar a poner en condición al paciente. Otros de los procedimientos que a mí personal me gustan mucho son las derivaciones biliares, ¿de acuerdo? El manejo de la vía biliar por la radiología intervencionista es muy padre. Regularmente lo que hacemos es derivaciones biliares, ya sean internas o externas, y lo que se refiere es que hacemos una punción en el parénquima hepático con intención de canalizar la vía biliar, ¿de acuerdo? Y avanzar un catéter por todo su trayecto hasta llegar a la segunda porción del duodeno, ¿de acuerdo? ¿Qué pacientes van a ser candidatos o cuáles van a ser las indicaciones de este procedimiento? Aquellos pacientes en donde exista una obstrucción de la vía biliar, que puede ser por una manipulación quirúrgica, iatrogénica, o lesión de la vía biliar, o aquellos pacientes oncológicos en donde tengan adenopatía a nivel del líquido hepático, un tumor en la cabeza del páncreas que condiciona una obstrucción, un tumor a nivel del duodeno que condiciona una obstrucción distal, van a ser candidatos. Aquí lo que hacemos es una punción guiada con ultrasonido en un inicio para tratar de canalizar la vía biliar intrahepática y posteriormente utilizamos fluoroscopía, avanzamos guías, hacemos una colangiografía percutánea diagnóstica, opacificamos la vía biliar, vemos el sitio de estenosis, ¿de acuerdo? Y mediante dilatadores podemos nosotros avanzar un catéter hasta colocarlo a nivel del duodeno, ¿ok? Aquí lo que estamos viendo es material de contraste que está opacificando las válvulas coniventes a nivel del duodeno y el trayecto de la vía biliar está posicionado, ¿de acuerdo? Entonces son pacientes que regularmente están ictéricos y con esto les ayudamos mucho a mejorar esos síntomas de ictericia. Son procedimientos en pacientes terminales que son procedimientos paliativos, ¿de acuerdo? Con esto mejoramos mucho su ictericia, mejoramos mucho el que tengan náuseas, el que tengan vómito, el que puedan alimentarse, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible siempre tenemos que dejar o tratar de dejar una derivación biliar interna. Esto se refiere a que el catéter tiene unos agujeros proximales, toman la bilis que se está formando a nivel intrahepático y mediante el catéter, los agujeros distales, el contenido de la bilis pasa al intestino, ¿de acuerdo? Si esto no es posible, dejamos el extremo proximal del catéter abierto, entonces el paciente está drenando bilis tanto al interior como al exterior. A eso se refiere a una derivación biliar interna y externa.
nivel de vía urinaria también podemos hacer procedimientos, también son procedimientos bastante habituales, ¿de acuerdo? Son nefrostomías percutáneas. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una tumoración pélvica, por ejemplo, una mujer con un CASU avanzado, un cáncer cervicuterino avanzado, que está tomando los parámetros, regularmente van a estar involucrados también los ureteros, ¿de acuerdo? Que estos pacientes van a tener una hidronefrosis obstructiva. Los urólogos regularmente intentan poner un catéter doble J de manera retrógrada, pero muchas veces estas obstrucciones son demasiado fuertes o demasiado importantes que no les permiten el avance de esos catéteres retrógrados. Entonces nos hablan y nos piden que hagamos una nefrostomía percutánea. Lo que hacemos es que a nivel de la espalda, de acuerdo, hacemos una punción guiada por ultrasonido por fluoroscopía y mediante la misma técnica, de acuerdo, de avanzar guías, podemos nosotros llegar al sistema para explorar la pelvis y avanzar un catéter igual, para de cochino, de acuerdo, para poder drenar esa orina que se está formando hacia el exterior a nivel de la espalda del paciente. ¿Okay? Son procedimientos rápidos, de acuerdo, son procedimientos que los hacemos bajo sedación, el que duele sangre, entonces hay que tener precauciones. Podemos hacer una pielografía diagnóstica percutánea para valorar el sitio de obstrucción. Incluso en algunas ocasiones es más fácil avanzar una guía hacia la vejiga de forma anterógrada, ¿de acuerdo? Y le dejamos la guía para que el urólogo posteriormente se agarre de esa guía y pueda colocar un catéter doble de forma retrógrada, ¿de acuerdo? Pero en primera instancia lo que buscamos es mejorar la función renal tratando de disminuir esa acumulación de orina no excretada. A nivel vascular también podemos hacer procedimientos, ¿de acuerdo? A nivel de las venas hacemos ablaciones de la vena safena magna, utilizamos una cánula láser, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es una punción regularmente a nivel de la vena safena magna, a nivel intrapatelar, y avanzamos hasta prácticamente la unión safeno-femoral, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos haciendo ablación de la vena safena con la fibra óptica, ¿de acuerdo? Y el láser, que lo que buscamos es tener una obliteración completa de la vena safena y con eso mejorar sobre todo la condición varicosa de los pacientes con insuficiencia venosa. Son procedimientos también ambulatorios, el paciente sale caminando de la sala, es un procedimiento que nos lleva alrededor de 35 o 40 minutos, ¿de acuerdo? Y los pacientes regularmente les va muy bien. ¿Okay? A nivel arterial, podemos hacer angioplastías con colocación de stent, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo ejemplos de una angiografía a nivel del miembro inferior, donde vemos un sitio de oclusión, ¿de acuerdo? A nivel de la arteria femoral superficial en su tercio distal. Se hacen marcadores para ver qué tan grande es el sitio de oclusión y qué material de plastía vamos a utilizar. Aquí utilizamos balones, ¿de acuerdo? Que van montados sobre un catéter. Esos balones los introducimos desinflados, por así decirlo, y ya estando en el sitio de oclusión nosotros lo podemos insuflar para que a través de ese balón tratar de repermeabilizar, ¿de acuerdo?, las estructuras vasculares. Si vemos que es una oclusión condicionada por placas enteromatosas ya calcificadas, podemos colocar stent. De acuerdo que los stents son prácticamente mallas tubulares, de acuerdo que también van montadas sobre catéteres y sobre balones. Entonces, al momento de que nosotros los introducimos, los posicionamos, de acuerdo, insuflamos y quedan colocados esos stents. De acuerdo, vamos a hacerlo a nivel de miembros inferiores, pacientes diabéticos con insuficiencia arterial o en aquellos pacientes en donde tengan oclusiones también en la emergencia de los grandes vasos. De acuerdo. Aquí estamos viendo una angiografía a nivel del callado de la aorta, la emergencia del bloqueo brachiocefálico del lado derecho, la emergencia de las ramas izquierdas y vemos un sitio de oclusión, ¿de acuerdo? Entonces aquí mediante un balón y colocación de stent podemos permeabilizar, ¿de acuerdo?, ese sitio de oclusión que tenemos. Este caso es un caso interesante, a esto se le llama robo de subclavia, ¿de acuerdo? Aquí lo que sucede es que existe una oclusión y el paciente, ¿de acuerdo?, suple la
irrigación de su extremidad superior a través de un retorno, ¿de acuerdo?, por la arteria vertebral. Entonces, al momento que nosotros estamos haciendo una evaluación del sistema carotidio y vertebral, vemos que la arteria vertebral involucrada tiene un flujo retrógrado. En vez de ser un flujo ascendente hacia el cerebro, lo vemos en dirección contraria, ¿de acuerdo? Y con eso el paciente sufre su irrigación a nivel de la extremidad superior, pero le condiciona un déficit a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Robo de subclave es una condición vascular poco conocida. Otra vez, angioplastías a nivel de la aorta abdominal y su bifurcación en la arteria ilíaca. De acuerdo, vemos cómo existen zonas de estenosis arrozaleada. De acuerdo, mediante los usos, el uso de balones y colocación de stent, podemos permeabilizar o mejorar esas zonas de estenosis. ¿De acuerdo? Este es previo al tratamiento. Aquí está durante la insuflación del balón de plastía. ¿De acuerdo? Y este es el resultado final. Se hacen en salas de hemodinamia, regulan estos procedimientos. Si ustedes ven aquí, hay una sustracción digital de todas las estructuras vasculares. Únicamente nos quedamos con la opacificación del material de contraste de las estructuras vasculares. De acuerdo, y aquí tenemos una imagen de fluoroscopía en donde no tenemos sustracción digital y vemos las estructuras vasculares. ¿Okay? Esto nos ayuda para únicamente enfocarnos en lo que queremos. A nivel de las arterias renales, también podemos hacer plastías. De acuerdo, en aquellos pacientes que tengan hipertensión de origen renal, de acuerdo, podemos nosotros hacer diagnóstico, primeramente ver el sitio de estenosis, de oclusión y posteriormente hacer plastías con balón para mejorar también los sitios de estenosis. ¿Okay? Pacientes que tienen trombosis, trombosis venosa profunda, que tienen riesgo de tromboembolismo pulmonar, podemos colocar filtros de vena cava, ¿de acuerdo? A nivel de la vena cava inferior, a nivel infrarrenal, colocamos estas estructuras que son como paraguas, ¿de acuerdo? Lo colocamos dentro de la vena y esto nos funciona literalmente como un filtro. Todos los trombos que se desprendan de las extremidades superiores y que vayan con intención de atorarse a nivel de la circulación pulmonar, aquí los atrapamos, ¿de acuerdo? Estos filtros de vena cava son recuperables, los podemos poner, si ustedes se fijan en la parte superior tienen un manchito, ¿de acuerdo? Posteriormente hacemos una punción yugular y mediante un lazo, ¿de acuerdo? Literalmente lo enganchamos aquí y lo cubrimos con una camisa, ¿de acuerdo? Esto vuelve a tomar su forma que es posible que nosotros lo podamos extraer a nivel de la vena. Entonces, el filtro de vena cava también es uno de los procedimientos que hacemos. Trombolisis, ¿de acuerdo? Pacientes que tienen trombosis aguda de alguna estructura vascular, podemos hacer colocación de un catéter de infusión. Un catéter de infusión se refiere a un catéter que está con múltiples perforaciones y mediante una bomba, ¿de acuerdo? Hacemos una mezcla de medicamentos de activador tisular del plasminógeno que se llama Activisa. ¿De acuerdo? Lo posicionamos en las zonas de estenosis o de trombosis, ¿de acuerdo? Con intención de destruir esos trombos y mejorar también la circulación. Al mismo tiempo podemos hacer, después de la trombolisis, estudios o procedimientos de plastía para tratar de mejorar, sobre todo en estructuras venosas, ¿de acuerdo? Es muy frecuente que pacientes oncológicos puedan llegar a tener trombosis vasculares que les condicionen un síndrome de vena cava. No sé si alguien ha escuchado de eso, ¿de acuerdo? Cuando tienes un pletórismo facial por una obstrucción del retorno venoso a nivel del mediastino regularmente, y lo que buscamos es mejorar ese retorno venoso, disminuir la circulación colateral, de acuerdo, que el paciente pueda mejorar. Embolización de tumores, principalmente de forma prequirúrgica, ¿okay? Me ha tocado embolizar tumores renales de gran tamaño con intención prequirúrgica. Hacemos la embolización en sala de hemodinamia, lo ocluimos con diferentes agentes que pueden ser, principalmente utilizo el FOAM, que es un material bastante económico. Uno de los principales problemas de la radiología intervencionista es que los catéteres, las partículas, los materiales esclerosante,
todo es bastante caro. ¿De acuerdo? Entonces, el FENFUAM es como que el caballito de batalla para hacer embolizaciones, es algo que se tiene en quirófano regularmente en todos los hospitales. Y como les decía, lo trituramos ahí mismo en el procedimiento, lo ponemos en un par de jeringas y lo hacemos pasar con un poco de solución salina a través de una llave de 3 vías y se forma literalmente como si fuera una gelatina, ¿de acuerdo? Y eso nos permite a través, mezclarlo con material de contraste, pasarlo con un catéter y vamos viendo en tiempo real cómo el flujo sanguíneo se va volviendo lento hasta totalmente ocluirlo. Estos pacientes, cuando se realiza la oclusión del aporte sanguíneo, se termina el procedimiento de intervencionismo y se va a quirófano para que el cirujano pueda resecar con mayor tranquilidad este tipo de lesiones vasculares. Sí. GELFUAM. También podemos tratar malformaciones vasculares, ¿de acuerdo? Como angiomas, como fístulas arteriovenosas, con la misma intención de mejorar los flujos de forma endovascular en salas de hemodinamia utilizando material de contexto, ¿de acuerdo? Procedimientos a nivel de la pelvis femenina, ¿de acuerdo? Podemos hacer embolización de miomas, ¿de acuerdo? Con la intención de reducir el tamaño en aquellos pacientes en los que quieren guardar una fertilidad, donde no quieren hacerse una esterectomía, pero tienen miomas de gran tamaño o miomas que están condicionando problemas de sangrado o problemas de fertilidad. Podemos hacer embolizaciones selectivas también de arterias uterinas con intención de disminuir el flujo sanguíneo, el aporte vascular hacia esos miomas y reducir su tamaño. En pacientes con hiperplasia prostática también podemos hacer embolizaciones prostáticas. Se ha visto que tienen buenos resultados para disminuir el tamaño de la próstata en aquellos pacientes con diagnóstico de hiperplasia prostática. Muy bien. Esos son los procedimientos más o menos que hacemos, ¿de acuerdo? Sepan que existen, sepan cuáles son más o menos las indicaciones y saber que no todo es quirúrgico, que también se pueden tratar muchas cosas por el mismo caso. Muy bien, muchachos, pues aquí terminamos el curso. Una clase. El jueves tenemos el último quiz, nada más. El viernes yo creo que lo tenemos libre y su examen creo que nos lo programamos para el miércoles, si no me recuerdo. ¿De acuerdo? Viene como si fuera examen final, no lo es simplemente el segundo parcial. Vamos a ver los temas a partir de mama hasta este último. Y pues nada más. No sé si hay alguna duda, pregunta. Repaso. ¿El quiz de qué es? ¿El quiz de qué es? El quiz, pues son estos últimos temas. Es intervención, es bueno, de pediatría. Ahora entonces va a ser músculo, pediatría e intervención. Músculo, pediatría e intervención. No, yo no tengo casos. Bueno, si quieres, tengo casos míos de intervención, si les interesa los puedo explicar. Sí, el viernes. ¿Qué otra pregunta? Eso. Entonces, pues, No vendrá de mama en el examen. nos vemos entonces para el quiz. Doc, mama no va a venir en el Mama examen. en el examen, el segundo partido sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok.